Buenas a todos. Un problema con el que a veces los usuarios de Photoshop pueden encontrarse es con el inconveniente de que los archivos PSD, que son los que usa este programa, no disponen de vista previa en el explorador de archivos. Para que lo veáis mejor, en esta carpeta tengo varios archivos PSD y si os fijáis, en todos se ve únicamente el logo de Photoshop, por lo que si quiero saber qué imagen contiene cada archivo, no tengo más remedio que ir abriéndolos, lo que resulta bastante tedioso. Sin embargo, con los archivos JPG que también hay en esta carpeta, no sucede eso, y en todos ellos se muestra una vista previa desde el explorador de archivos, por lo que hoy veremos cómo también podemos conseguir que sea así con los archivos PSD. Para ello simplemente tenemos que instalar esta aplicación llamada SageTran, que más que un programa se trata más bien de una extensión o de un driver que activa esa función en Windows. Hacemos doble clic al archivo para iniciar la instalación, le decimos que sí, aquí el idioma seleccionamos español, aunque no tiene mucha importancia en este programa, le damos a siguiente, aceptamos. Esta es la casilla para buscar actualizaciones, yo la suelo desmarcar porque no es necesario, pero quien la quiera dejar marcada la puede dejar marcada. Le damos a siguiente para continuar. Aquí se muestra la ruta de instalación, le damos a siguiente y a instalar. Tarda unos segundos en instalarse. Y aquí pulsamos siguiente y en terminar. Ahora que ya lo hemos instalado, vuelvo a entrar en la carpeta donde tenía los archivos PSD y como veis en todos ellos se muestra ya la vista previa desde el explorador de archivos, lo que resulta de gran ayuda. Incluso puedo sacar un archivo de la carpeta y copiarlo en el escritorio sin que por ello se pierda en ningún momento la vista previa del archivo PSD. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que esta información os sea de utilidad. Si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.